año 2011, dándole toda la información, todo el detalle. Evidentemente, más allá de lo que es el Eurogrupo, como se pueden ustedes imaginar, el Gobierno español, el Ministerio de Economía está en contacto ya con la Comisión y con diferentes colegas explicándoles lo que ha sido el cierre del presupuesto del año pasado. Vamos a dar toda la información con absoluta transparencia y dando explicaciones concretas y específicas de cuáles han sido los elementos que ha llevado a un déficit público del 8,5%. Escuchaban a Luis de Guindos a su llegada al encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en Europa. Hablaba de sus colegas, decía el realizador, entre tanto. Muchos colegas tiene el señor de Guindos. Pues sí, muchos colegas, ¿no? Don Raúl Ramírez, abogado y analista económico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, y buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, digo, muchos colegas. Anda, que ¿cómo estamos a día 1 de marzo? No, es que le quería yo preguntar por el sector retail, porque estaba usted cuando llegó aquí diciéndonos que hoy empieza realmente la temporada, ¿no? Y mejor termómetro de cómo va la economía del consumo, igual que la venta de coches, ¿no? El retail y los coches. De hecho, ya he visto en España cómo hay una previsión de restricción del consumo en retail del 64%, en ocio prácticamente del 70%, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todavía, y lo estábamos hablando los compañeros, como dice, colegas, nuestro ministro, antes de entrar al plato. Bueno, yo creo que es evidente, yo creo que estamos todavía, estamos entrando en la segunda recesión, tenemos claro cuál es el túnel de salida y no hay que echar las campanas al vuelo. Ahora creo que hay que ser prudente y sobre todo aprender nuestros errores del pasado, ¿no? El problema de España, vuelvo a decir, que no es una cuestión de ingresos, sino una cuestión de excesivo gasto. Y las familias, sobre todo, los que por desgracia están todos desempleados, creo que lo hemos aprendido a sangre, nunca mejor dicho. ¿Y de eso van a hablar en Bruselas? Me temo que sí, y ojalá nos entiendan, porque yo más que entendernos, que es una cuestión de credibilidad, ¿no? Yo estoy muy esperanzado porque la última colocación ha sido otra vez un éxito, a un tipo el más inferior hasta la fecha, y eso para mí ya no es tanto por la cantidad, si es el 46% lo que necesitamos un año, ¿no? Que eso me parece no relevante, sino porque ya el mercado, y sobre todo Europa, implica que ha descontado las malas tasaciones de Moody's, tanta historia con la agencia de calificación de rating, se ve que al final no tienen tanto impacto como tienen, y ya el mercado había descontado que no íbamos a llegar a los compromisos de déficit, lo tienen clarísimo, si no, nadie está tan loco de acudir a la subasta del Tesoro y comprar lo que se ha comprado de española, ¿no? Ya. Y menos entidades financieras. Antonio Álvarez Osorio, socio director del despacho de abogados Álvarez Osorio y Miller y director de Foro Fila. Muy buenas tardes. Hola, Laura. ¿Cómo empieza usted el mes de marzo? Pues lo empiezo bien, la verdad es que trabajando como siempre, pero bueno, la verdad es que no tenemos otra opción. Hay que seguir trabajando, hay que seguir pedaleando y en todo caso un poco resfriado, ya con los últimos achaques del resfriado, pero la verdad es que lo empezamos bien, sabiendo que la situación que se tiene entre manos para el país es una situación crítica, sabiendo qué es lo que hay que hacer, sabiendo que esto va a ser largo, pero sabiendo qué es lo que hay que hacer para salir y para ver el final del túnel, como dice don Raúl. Ya. Manuel Gago, secretario general de CEDI y presidente de ADE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, bienvenido a la mesa y bienvenido al mes de marzo también, con ese encuentro de líderes europeos en el que España, como ha dicho Guindos, ya le está comentando a sus colegas de dónde proceden los excesos que se cometieron en el año 2011 y a ver qué pasa en 2012, ¿no? A ver si nos... Es importante que en esa comunicación como la que está haciendo el ministro Guindos, esa comunicación que hace con sus colegas europeos, sea así, sea de colega. Y esa comunicación permite que se establezca con seriedad, cuando se dan datos, son datos reales y además se interpretan muy bien. O sea, en estos días estamos viéndole al ministro moverse con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque se entiende bien con ellos, forman parte del mismo esquema. De verdad, existen, son colegas. Eso creo que nos conviene mucho. Hemos visto el ministro se está moviendo con fuerza, acaba de regresar de Estados Unidos vendiendo España, está convenciendo a los fondos de inversión que inviertan en España, conseguir ahorro para la inversión, ahorro exterior para la inversión española es decisivo, lo está haciendo, y ahora trasladar a Bruselas lo que es necesario, decir, bueno, tenemos una dificultad en estos momentos en el déficit y vamos a tomar medidas y necesitamos tiempo, hay que trasladar esa sensación de tiempo, pero claro, que quien le escuche le quiera escuchar, no solo le oiga, y eso parece que se comunica, esa comunicación que estábamos comentando aquí, la misma que aquí tenemos, es comunicación fácil, porque nos entendemos. Hay cosas que no hace falta, con que se digan 3 palabras es suficiente porque se sabe lo que se quiere decir y se respeta. He escuchado voces diferentes respecto a flexibilizar o no los objetivos que se le han marcado a España. El 4,4 se marcó con una previsión de crecimiento por encima del 2%.
pero algo así como lanzar un mensaje de verdadera austeridad, no flexibilizando, que España tendría que intentar conseguir ese 4,4%, costase lo que costase, porque seguiría teniendo déficit. No estaríamos hablando de jugar el equilibrio presupuestario, por ejemplo, o no. ¿A qué va a tender Bruselas? Porque al fin y al cabo, Antonio, quienes van a sufrir en España más o menos ajustes es la clase media, ¿no? Nosotros. ¿Quién lo afronta? Claro. Bueno, pero es que en definitiva hemos acudido a una fiesta donde la entrada costaba lo que costaba y al final la tenemos que pagar. Y encima pero ahora pagar todos y a la fiesta no fueron todos. Bueno, bien, pero siempre pagan los mismos, siempre pagan los mismos. Yo creo que no es una cuestión tanto de mensaje que tiene que lanzar la Unión Europea, sino que es una cuestión de que efectivamente es ley de vida, que si estamos ante un déficit para el año 2013 previsto de un 4,4 y ya de antemano, sin conocer ni siquiera el borrador de presupuestos que tiene que hacer el gobierno español sobre la situación macroeconómica y sobre el cuadro macroeconómico que hay en nuestro país, ya conseguimos la relajación de ese 4,4 y si ahora la Comisión Europea dijera que podemos estar en 5,6, en 5,7, que son las cifras de que se oyen, es evidente que el esfuerzo que tendríamos que hacer nosotros desde el punto de vista presupuestario sería menor, porque no es lo mismo quedarse en un 6,3 teniendo un 5,7 que quedarse en un 5,7 teniendo un 4,4, ¿no? Y valga la redundancia, ¿no? Con lo cual, yo creo que Europa ahí está jugando una baza que yo creo que el gobierno español la tiene que saber entender. Esto es como una partida de mus, ¿no? Y esa partida hay que jugarla bien. Yo creo que el señor de Guindos la está jugando perfectamente, sinceramente. Hablábamos antes de que era una persona que hablaba con mucha tranquilidad. Lo que habla es con conocimiento de causa, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya todo el mundo habla sin conocimiento de causa y entonces nos sorprende ya la gente que utiliza el sentido común diariamente, ¿no? Pero no debemos desplazarnos en todo caso. Yo creo que se va a mantener esa cifra. Yo creo que va a haber un pacto no escrito en el que efectivamente a través del gobierno español, sabiendo que no se van a poder llegar a esas cifras porque realmente el cuadro macroeconómico no alcanza esas cifras, pero sí creemos o sí entendemos que con ese nivel de exigencia la cifra, cuanto más se aproxime a la cifra inicialmente prevista por Bruselas, pues será mejor. Y yo creo que estaremos, sinceramente, yo creo que los presupuestos van a estar fijados para un 5,9, un 5,8, un 5,7, que es a lo que efectivamente se puede llegar haciendo unos ajustes razonables y sin romper la estructura económica del país, que en todo caso para hilvanarla de nuevo pues estaríamos hablando de muchos años para coser esa cicatriz, ¿no? Hay una cuestión que quiero traer a colación, estáis diciendo que yo ya me he liado con tanta cifra, ya no sé si como hablo de 5,6, 5,7, 5,8. Es muy importante lo que habéis dicho antes, ¿no? Lo que hemos dicho, es decir, es que ahora nos están escuchando en vez de oyendo, ¿no? Se nos han tirado oyendo muchos años y escuchando empiezan a escucharnos ahora. Yo realmente duraba... Hay algunos que oyen pero no escuchan por el taladro. Hacía un año que no venía por aquí el taladro. Y ha vuelto. Y hoy ha vuelto. Así que yo les pido disculpas en nombre de la dirección del programa. Y de la comisión. Y de la comisión. Bueno, ahora que se ha caído el taladro, podemos seguir. Vamos a ver, yo creo que la cuestión de poder rebajar o no la cifra, indistintamente de que estuviera calculado una base de crecimiento errónea, totalmente errónea y falsa, del 1,3 al menos 1,5, no es una cuestión de cifras. El problema está en sobre qué basamos el puerto final. Aquí el objetivo no está en cumplir el 4,4 este año, porque es totalmente inalcanzable y todo el mundo lo sabe, sino en garantizar que estamos en las vías de desarrollo para cumplir el 3% o lo más cercano al 3% posible dentro del 2013. Para esto y en este camino, yo creo que Durao lo que está haciendo, yo personalmente, bajar o no bajar del 4,4, pues hombre, yo soy de los que piensan que es mejor poner un objetivo cumplible que un objetivo inalcanzable. Porque uno lo que va a conseguir es desmotivar y desincentivar. Es cierto que modificar el objetivo sentaría un precedente para otros países. Teniendo en cuenta la realidad, yo creo que Durao también ha dejado una coletilla en la mesa. Ahora mismo en Bruselas hay una división absoluta. Hay parte de los 27 que quieren hacerlo y parte que no están dispuestos. Obviamente la parte alemana es la menos interesada en ello. Dentro de este mensaje, la cuestión no está tanto en cuándo, en cómo, sino en cuándo. ¿Y por qué digo esto? Durao y la Comisión lo que está esperando es saber cuál es la ley general presupuestaria del Gobierno, ni más ni menos. A eso se está esperando. Y entiendo y espero que esta reunión de Bruselas de hoy no es más que adelantar el marco general que los españoles vamos a saber el día 30. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa ley sea creíble, sea práctica y genere un esfuerzo máximo al Estado español, obviamente la Comisión, teniendo en cuenta el esfuerzo a realizar y la credibilidad con la cual la vendamos entre colegas,
será la que nos ajuste o no los objetivos de déficit. Yo creo que hoy por hoy no hay ninguna decisión tomada. Las voces que dicen que no tienen su lógica. Las voces, pero incluso esas mismas voces están diciendo hoy al frente el señor Barroso que no, pero vamos a ver cuál es la ley general presupuestaria que el gobierno español pondrá en práctica. ¿Por qué? Porque en el sector privado todo está hecho por hacer, lo que le decía Antonio. Yo creo que ya está todo hecho por hacer. El gran problema en España vendrá por el sector público. Tenemos una situación que evidentemente cada una de las partes juega en el equilibrio, porque el porcentaje, ese 4, ese 5, ese 6, es consecuencia de diferencia de ingresos y gastos. O sea, el déficit es consecuencia de ingresos y gastos. Tan peligroso es el que los gastos no se disminuyan como que los ingresos también disminuyan. Claro. Ojo que vamos a tener en cuenta esos dos factores. La economía está en un momento difícil y el problema más serio es el paro. Hay que repetirlo. En esta ocasión aprenderemos bien la lección de que no se puede gastar más de lo que no se tiene. Ahora hay gastos que ya están... Pues eso se va a olvidar. Es que es muy difícil. Ahora mismo todos somos muy conscientes, pero sinceramente sabemos que hay cosas como, por ejemplo, la codicia no tiene memoria. Y esto no nos lo podemos olvidar con facilidad. Somos seres humanos. Dicho esto, el problema de equilibrios está en lo financiero. En Europa se han tomado medidas muy importantes este año. Muy importantes, ¿cuál ha sido? El aflojar, digamos, la situación del Banco Central Europeo facilitando liquidez. Ese facilitar liquidez ha sido decisivo. Pero ya el segundo paso... que esa línea es peligrosísima. Sí, pero perdón, era un periódico económico en la jornada de ayer decía que los bancos españoles, gracias a la liquidez del Banco Central Europeo, este año van a tener unas ganancias extra de 6.000 millones de euros. A mí eso me parece extraordinario. Y lo digo convencido. Dicho convencido, ¿sí? Extraordinario. Me parece lo digo convencido. Pero yo le voy a dar hay preocupaciones y las vemos ¿dónde? Fundamentalmente en Alemania. Alemania está trasladando permanente la preocupación. ¿Cuál es la preocupación más seria en Alemania? La inflación. Y ya vemos que la inflación está ahí apuntando un poco. Los alemanes, con el momento que la liquidez se sube... Ya le ha subido una centésima. Y eso le están recordando a la señora Merkel que le van a costar las elecciones, que a la señora Merkel le van a costar las elecciones, pero se lo están recordando y hace que veamos esas cosas que ocurren. Dicho esto, volvemos a lo de antes. Tenemos que conseguir un equilibrio, acercarnos al equilibrio presupuestario lo antes posible. Y lo importante, como lo comentaba muy bien Raúl, es la dirección. Es decir, vamos hacia el equilibrio presupuestario, apuntarlo. En la medida en la que sea posible, pues tenemos que salvar este año porque es muy complicado. Es que salimos de una situación muy difícil. Sobre todo que el ajuste también, el ajuste en la austeridad, nos plantea serios problemas, porque nos puede llevar más personas al paro. Y tenemos que tener eso con cuidado, hay que controlarlo, hay que acordarse un poquito de Keynes. No, yo creo que hay que acordarse un poquito de Keynes y volver a lanzar la inversión como lo hacen. Claro, pero es que si los bancos están acudiendo a las subastas del Tesoro para que sean estupendas como la de hoy, con una caída de las rentabilidades, el dinero no fluye a donde tiene que ir. Entonces a lo mejor una empresa no tiene el dinero adecuado para pagar las nóminas a sus empleados y si no les paga, entonces a lo mejor realiza despidos y ¿qué hace? Los hace a 20 días porque ya es despido objetivo, porque le caen los ingresos y no los puede hacer a 42 días. Y entonces la gente ¿a dónde va? Al Mobile World Congress de Barcelona a protestar. Ya, pero es que esa es la realidad de la calle, ¿no? La lógica que pero esa cadena es muy buena. Y un minuto nada más, pero quiero comentar una cosa en relación a Barcelona. En estos momentos, lo de Barcelona es importantísimo. Y unido a Barcelona es importantísimo la reforma laboral. Me consta que hay empresas que estaban planteándose instalarse en el sur de Francia y como consecuencia de la reforma laboral han visto, no, me quedo en España porque me conviene. Eso es lo que tenemos que conseguir. El problema es clave, la tecnología es un factor esencial y lo que está ocurriendo en Barcelona desde el punto de vista de tecnología, no nos olvidemos. Barcelona de verdad está siendo la capital del mundo en la tecnología en este momento. Bueno, esto está siendo esencial. Está siendo la capital del mundo en tecnología y también en algunas escenas que dicen bastante poco de la población española. Desgraciadamente. Pero yo quería decir a colación de lo que comentabas, yo no estoy tan de acuerdo en una cosa. Vamos a ver. Yo puedo entender la barra libre que ha vuelto a hacer el Banco Central Europeo, que estabais haciendo mención. A la primera, que fueron 480 millones, acudieron 500 y pico entidades. 80.000. La segunda han sido 890 y tantas o casi 900 entidades las que dieron, el doble.
Alemania lo que está diciendo es cuidado con la barra libre, porque efectivamente la banca ha visto una oportunidad de hacer dos cosas con ese dinero. La primera, someterse al core capital de EBA, es decir, oye, vamos a mejorar nuestro ratio de liquidez, que es para estar dentro de los compromisos. Y dos, ¿qué vamos a hacer? Congelar dinero al 1% y comprar deuda y sacarla al 4,8%. El negocio es redondo, ¿cómo no van a ganar dinero, doña Laura? Pero a mí eso lo que no me garantiza es que ese dinero a corto ni a medio o largo plazo acabe en créditos a familias y a empresarios. Claro, es claro. ¿Por qué? Porque se está produciendo un saneamiento de balances de las entidades. Pero un saneamiento de balances sin sanear el plan de viabilidad de esas entidades. Las que no eran rentables ni viables, lo único que estamos haciendo es darles un plazo de vigencia de 3 años. Y ojo, que este dinero la gente muchas veces... Alemania, ¿qué está diciendo? Yo me he leído la declaración del señor Draghi, que ha sacado hoy la banderita, ¿no? Se han encrespado un poco. Los alemanes lo que están diciendo es, señores, ponga usted las medidas de cautela necesarias y filtros. Es lógico. ¿A qué entidades financieras europeas le está dando el dinero y para qué? Porque es que este dinero de hoy hay que refinanciarlo en 3 años. Raúl, ¿y quién va a pagar esto? Pero sería grave que no ocurriera. O sea, es decir, esto, comprendo que la clave es que el dinero se traslade, que la financiación llegue a las empresas. Lo grave es que no exista. Hay liquidez. 800 entidades europeas sin control. ¿Usted realmente crees que pueden acudir a coger dinero al 1 para sacarlo al 5? Yo entiendo mucho a los alemanes, señores, los organismos nacionales, y en concreto Alemania, que es el que más aporta, es el que va a tener que acudir al rescate. De hecho, Merkel con la boca pequeña ha aceptado hoy ampliar el segundo rescate a 750, que no es más que añadir al primero 500 de los 150 no consumidos, con la boca pequeña y por la presión de Europa. Pero son ellos los que yo les estoy entendiendo, lógicamente, una tasa de inflación, y dice, señores, a mí ese dinero sanen y optimice, pero no hagamos que Alemania sea europea. Yo creo que el problema que tenemos es que, lógicamente, entre determinados países, la heterogeneidad que hay entre países del norte de Europa y la situación que hay con los países del sur es completamente distinta. Y esa heterogeneidad es la que está creando esa discrepancia y esas divergencias. Es decir, es que las necesidades de uno no son las necesidades de otro y las soluciones para unos son probablemente más problemáticas y más traumáticas para otros, ¿no? Homogeneizar todo eso es un poco lo que nos ha pillado a medio camino, ¿no? Porque en Europa no tenía todavía los instrumentos, no se habían establecido los protocolos y los cauces por los cuales debería caminar una situación tan complicada como esta, y entonces, claro, dicen, mire ustedes, que nos han pillado en una situación muy heterogénea, sin mecanismos de homogeneización, sin una situación fiscal homogénea para todos los países, y en todo caso no se ha hecho ningún tipo no se ha llevado a cabo ningún tipo de maniobra en ese sentido. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Lo que pasa es una cosa muy lógica, ¿no? Al no establecerse esos mecanismos, al no existir esos mecanismos, son mecanismos que se están, o protocolos que se están acentuando o se están creando en el momento que se produce la circunstancia. Con lo cual eso lo podríamos denominar desde el punto de vista muy coloquial y doméstico, son parches, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien a dónde vamos, pero en todo caso cuando surge un problema con Grecia, pues tenemos que poner un parche porque hay un mecanismo de entrada en la Unión Europea, pero no hay uno de salida, hay un mecanismo para supervisar las cuentas, pero esas cuentas nos las pueden entregar. Mecanismo de entrada falseado por la propia Comunidad Europea. Probablemente, sí. Por otra si Grecia entró es porque todos quisimos que entrase, no porque Grecia cumpliera ningún requisito de entrar. Fíjate, Raúl, que el problema no es tanto Grecia, que supone un 2% del PIB de toda la Unión Europea, como que lo que no existen son esos mecanismos, porque lo que se plantea en los mercados es precisamente esa situación de inseguridad que se genera, ¿no? Con la ventaja de que en estos momentos para Europa no es un problema que Grecia salga, no es un problema para la comunidad, el problema es para Grecia. No nos conviene, yo creo que es preferible que Grecia se ajuste y se mantenga, pero ya ha dejado de ser un problema. Creo que el tema financiero exigía una solución como la que se está dando por el Banco Central Europeo. Y coincido con la necesidad, Raúl, cómo no voy a coincidir con la necesidad del control y de las cautelas. Eso es lo que tenemos que manejar. Esto que estaba comentando muy bien Antonio, de manejar, es decir, como en el cuerpo humano, el funcionamiento del simpático y el parasimpático, que permite el equilibrio. No sé si simpático o parasimpática. Cristina Fernández de Kirchner, hoy parasimpática. Sí. Hoy pronuncia su discurso sobre... un poquito paranoica, diría yo.
Bueno, con dos asuntos encima de la mesa. Ella va a ejercer el discurso equivalente en Argentina al discurso de investidura que se realiza en países como España, con dos asuntos encima de la mesa: las Malvinas, de nuevo el enfrentamiento con el Reino Unido, a quien quieren boicotear algunos de sus productos, y con toda la que se ha montado con el tema de YPF y de Repsol. No tenemos novedades, ha estado hasta el ministro Soria en Argentina para intentar calmar los ánimos, pero esto sí que genera inseguridad, ¿no? Mirar a Latinoamérica y observar movimientos así. Yo creo que Latinoamérica es una situación que cada 10, 15 años es la misma, ¿no? Es decir, pero eso es la pena del negocio argentino. Claro, es decir, Argentina me parece que está ahora mismo creciendo un 7, un 8%, ha crecido el año pasado. Es decir, la pena... Bueno, no todos se creen las cifras, los organismos internacionales han pedido más claridad a las cifras de Argentina. Por supuesto que no las creemos, en todo caso están en una etapa de crecimiento, pero el problema que tienen los argentinos, los brasileños, es decir, toda esta gente que tiene un potencial absoluto en cuanto a materias primas y en cuanto a capacidad de crecimiento, y que ayer tenía yo una reunión con una persona de China, ¿no? Y decía que le iban a contratar, vamos, estaba contratado para comprar materias primas en estos países. Pero bueno, fíjate todo el potencial que tiene para que la gente invirtiera allí, ¿no? Bueno, pues el problema que tienen es un problema de seguridad jurídica absoluta, ¿no? Es decir, claro, la gente cuando piensa que puede invertir en un país y que a mitad de camino de su inversión se lo pueden quitar, lo pueden nacionalizar y le puede desaparecer, pues claro, ya no está pensando tanto en la prima de riesgo de su inversión y qué es lo que tiene que hacer para obtener beneficios y ganar dinero, sino que efectivamente puede llegar un gobierno en cualquier momento y, bueno, pues por un haz populista coger y decir, bueno, ahora vamos a nacionalizar porque como este petróleo es nuestro, todas las inversiones que se han hecho aquí, bueno, pero no van a ser inversiones, sino que se van a convertir en un coste para una empresa. Y tú lo sabes muy bien, Antonio, que incluso así tampoco es fácil hacerlo, porque legalmente es una cosa, YPF es una sociedad privada y no sería tan fácil como ya la señora dice, ¿no? Aparte la imagen exterior y sobre todo el efecto dominó que eso va a causar. Recordad lo que en su momento Chávez amenazó a empresas españolas, que luego dio marcha atrás. Es decir, no hay que olvidarnos, señores, y quizá esta señora, pues en un momento de veleidad o un calentón político, pues eso todo es el proverbio que ha soltado. No tiene ningún sentido, yo creo que no tiene más trascendencia que esa. Si fuera más allá de esto, probablemente los primeros que sufrirían las consecuencias no seríamos los españoles, serían los argentinos. Por eso no lo hará. No lo hará. No lo hará, no le conviene. La posición de Repsol allí es fantástica y eso ha permitido... El 55 Repsol propietario pero es una posición real que le ha convenido mucho. YPF era una ruina y Repsol ha sabido reordenarlo y conseguir una empresa extraordinaria. Claro, esa ventaja la tiene Argentina, básicamente Argentina, que es donde está la materia prima. Muchas inversiones. Y muchas inversiones. Y muchos miles de millones de euros en inversiones. No ocurrirá, independiente de ese juego político que desconocemos, que claro, hay que vivirlo allí para saber qué es lo que pasa. No sabemos qué es lo que está pasando de verdad. El verano austral, que debe ser muy malo. El plan anual de control tributario, y volvemos a territorio español, pretende recaudar más de 8.000 millones de euros. Hacienda pone el punto de mira en artistas y deportistas para combatir el fraude. Quedan poquitos minutos y no sé si habrá huelga general o no la habrá el próximo 29 de marzo, ¿no? Porque esas son lo que se iba filtrando. ¿Con qué quieren acabar? Yo digo, no va a haber huelga general porque no puede haberla. Punto primero, me comprometo. Segundo, digo otra cosa más, que no conviene, a nadie le conviene. Y creo que la moderación se va a imponer. Segundo, en relación al tema que significa, en fin, yo creo, no sé, que los sindicatos tienen en este momento un momento difícil y es lógico que tengan en eso, que argumenten, que estén argumentando y que tendrán que hacer algo, pero no les conviene y desde luego a la economía española en absoluto. Es una pena, pero yo estoy de acuerdo con usted, pero es una pena que los sindicatos no piensen así. Esta es la nota informativa de la reunión de secretarios generales de comisiones obreras del día 24. Esta nota, que es nota oficial, fechada el 24 de febrero en Fernández de la Hoz 12, oficial de ellos, acaba con una frase. Este es el mapa de ruta del señor Méndez para este país. Y por desgracia les voy a leer porque me tiempo en la nota final. En el acto sindical, el día de la llegada de las marchas planteadas para Madrid el día 31 de marzo, si no ha habido negociación, podemos certificar el acuerdo. Si la ha habido, certifican su acuerdo. En caso contrario, se convocará la huelga general. Bueno, pero... Comisiones obreras. Una cosa es esas convocantes, o sea, si esto no se llama chantajear al Estado, que baje Dios y lo vea. Ya. En todas las 4 líneas del plan de ruta, señores, no hay ni una sola propuesta. Solo modificaciones, movilizaciones, aprovechando y revolucionando el entorno social español. Señor mío, y luego me digan que los sindicatos no están dirigidos por el Partido Socialista Obrero Español.
Y acabamos, don Antonio. Yo simplemente termino en un par de segundos, es decir, no nos podemos permitir ese lujo, aunque sinceramente yo creo que la irresponsabilidad de determinados sectores de la ciudadanía y de la sociedad española yo creo que está absolutamente garantizada para poder llevar a cabo cualquier tipo de actuación que no se deba hacer en este momento, ¿no? Manuel Gago, Antonio Álvarez Osorio, Raúl Ramírez, estamos siguiendo en cierre de mercados las llegadas de los presidentes y jefes de Estado y de Gobierno al Eurogrupo en Bruselas. Sintonicen Business Televisión a través del iPad también vale, no es por hacer publicidad porque ya pero se hace publicidad sola. En fin, nos vamos a los mercados enseguida, vamos a hablarles de empresas